Hola chicos, bueno, en esta clase vamos a ver el elemento fundamental que a nosotros nos interesa en esta materia, que es nuestro objeto de estudio, y es justamente el fonema. Ustedes habrán visto cuando repasaron las otras disciplinas de la lingüística que cada una tiene un objeto de estudio. Por ejemplo, el objeto de estudio de la morfología es en específico el morfema. En la semántica son los semas. En la lexicografía son los lexemas y así. Bueno, en nuestra materia, en fonética y fonología, el elemento que más nos interesa es el fonema. ¿Qué es el fonema? Es la unidad fonológica más pequeña en que puede dividirse un conjunto fónico. Esto es una palabra, ¿sí? Por ejemplo, la palabra bote, ahí la tienen entre barras y con tilde, está a propósito la tilde puesta, porque esa transcripción entre barras es una transcripción fonética. No es la forma en la que se escribe la palabra, sino la forma en la que se pronuncia. Ahora vamos a ir con esto. Esa palabra o conjunto fónico está formada por una serie de 4 fonemas, es decir, de unidades mínimas en las que puede ser dividida. El fonema B, el fonema O, el fonema T, el fonema E. 4 fonemas forman ese conjunto fónico o palabra que es bote, ¿sí? Y la unidad más pequeña en la que puede ser dividida esa palabra son los fonemas. Por eso el fonema es nuestra unidad de estudio, es el sonido, cómo suena esa palabra. Al oído casi que no se percibe los fonemas por separado. Al oído nosotros percibimos sílabas, no fonemas. Nosotros no percibimos v, percibimos vo. Lo mismo que t, percibimos vo, t, pero no la v sola o la t sola, ¿sí? Ahora, son las unidades mínimas, porque más pequeño o más chiquito que eso ya no se puede ir en la lengua. Es la unidad más pequeña en la lengua, el fonema. Siempre recuerden que estamos hablando del plano del sonido. Entonces, el fonema es la unidad mínima en el plano del significante y se realiza en sonidos o alófonos. Los alófonos son las variantes fónicas de un mismo fonema. No alteran el significado. ¿Esto qué significa? Que yo la palabra bote la puedo decir de distintas maneras, puedo pronunciarla de distintas maneras con distintos alófonos, es decir, las variantes de un fonema. A nosotros nos interesan más que nada los fonemas, pero sepan que cada fonema se puede realizar en concreto en cada palabra de distintas formas y el significado no cambia. Por ejemplo, si yo digo el bote y digo un bote, ahí la B cambia, no se realiza de la misma manera, aunque el significado sigue siendo el mismo. Ahora lo vamos a ver. Y por otra parte, el grafema. El grafema es la letra, es la unidad mínima en el plano de la escritura y se realiza en grafías. Esto es para que no vayan a confundir lo que es un fonema, que es el sonido que a nosotros nos interesa, y el grafema. El grafema es la letra. La grafía es la escritura de una determinada palabra. Otra cosa es el fonema, cómo suena esa palabra. Bien, como les había dicho antes, los fonemas pueden ser vocálicos o
consonánticos. Los fonemas vocálicos, es decir, las vocales, son aquellos fonemas en los que el aire no encuentra ningún obstáculo para su salida. Yo simplemente abro la boca, posiciono los labios de una determinada manera, posiciono la lengua de una determinada manera y el aire simplemente sale. Y así se articula un determinado fonema, que puede ser A, E, I, O, U. Ahora bien, los fonemas consonánticos se diferencian de los vocálicos en que el aire sí encuentra obstáculos en su salida y esos obstáculos son los órganos de la fonación que se ubican de distinta manera para articular las palabras. Por eso, en el práctico anterior, ustedes vieron cuáles eran las partes de las cavidades supraglóticas, que ahora lo vamos a ver. ¿Cuáles son las partes de lo que conocemos como la boca? ¿Qué órganos, entre comillas, se ubican dentro de la boca, en nuestro aparato fonador, que son los que posibilitan la pronunciación de las palabras? La lengua, los labios, los dientes. Todos esos órganos se ubican de manera distinta y hacen que el aire salga de una manera distinta. Esos son los fonemas consonánticos. Bueno, acá tenemos los fonemas vocálicos. Se pueden clasificar según el modo de articulación o la abertura de la boca. Puede ser cerrado, medio o abierto, o según el punto de articulación, que es la localización, es dónde se articula. Puede ser anterior, central o posterior. Para eso voy a necesitar que ustedes vean el cuadrito que tienen en las fotocopias, así van siguiendo este video. Las vocales entonces se pueden clasificar según cómo se abra la boca para pronunciarlas, y ese es el modo de articulación, y también se pueden clasificar según a dónde se ubica la lengua para pronunciarlas, y ese es el punto de articulación. Entonces, si nos vamos al modo de articulación o abertura, vamos a ver que la A, fíjense en la punta del triángulo debajo, inferior. La A tiene una abertura máxima, es una vocal abierta, ¿sí? La E y la O tienen una abertura media, son vocales medias, de acuerdo a la abertura. Y la I y la U tienen una abertura mínima, son cerradas, ¿sí? Prueben hacerlo ustedes también. Hagan A y se van a dar cuenta que ustedes abren toda la boca para decir el fonema A. No, en cambio, con el fonema I. Ahí cierro la boca. Entonces, ahí vemos cómo, según el modo de articulación, hay vocales que son abiertas, medias y cerradas. Por otra parte, el punto de articulación es un movimiento muy sutil de la lengua, casi no nos damos cuenta, por eso les voy a dejar un video para que ustedes vean cómo se mueve la lengua al hablar. Nosotros casi no lo podemos percibir, es muy sutil, muy delicado el movimiento que hace la lengua, pero tienen que saber que la lengua se posiciona en distintos lugares en el paladar para realizar estos sonidos. Por eso, las vocales también pueden ser anteriores, son aquellas en las que la lengua se posiciona en un lugar más cercano a los dientes y, si se fijan, ustedes cuando dicen y, la lengua está más cerca de los dientes, puede ser si no central, y ahí tenemos a la A, la lengua está en una posición intermedia, o puede ser posterior, la U, y entonces ahí la lengua baja.
Entonces, según el punto de articulación, las vocales van a ser anteriores, centrales o posteriores. Para entender mejor esto, necesito que vayan también al cuadrito y que hagan estos ejercicios con la boca para que ustedes se den cuenta. Bien, eso en cuanto a los fonemas vocálicos. Ahora, los fonemas consonánticos son un poquitito más complejos. Nosotros la clase pasada habíamos visto, ustedes hicieron en su trabajo práctico, las partes de las cavidades supraglóticas o del aparato fonador, las partes de la boca, cómo nosotros articulamos los sonidos para producir palabras. Entonces, los fonemas consonánticos se pueden clasificar también, igual que los vocálicos, según el modo de articulación, según el punto de articulación y según si vibran o no vibran las cuerdas vocales. Según el modo de articulación, los fonemas van a articularse de una determinada manera. Y esto responde a las preguntas. ¿Por dónde pasa el aire para pronunciar ese fonema? ¿Cómo se posicionan los órganos? Por ejemplo, los labios, los dientes. ¿Cómo vibra la lengua? ¿Vibra una vez? ¿No vibra? ¿Vibra múltiples veces? Todas esas preguntas nos van a dar el modo de articulación, de qué manera intervienen esos órganos, entre comillas, del aparato fonador para articular esos sonidos. Por eso ahí tenemos en el cuadrito las partes del aparato fonador. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos que saber cuáles son esas partes para poder entender cómo se clasifican los fonemas que nosotros pronunciamos. La otra clasificación es según el punto de articulación. El punto de articulación responde al lugar, a la localización, en dónde se realiza ese sonido. ¿Y esto qué es? ¿En qué lugar de la cavidad supraglótica ocurre el sonido? Decimos cavidad supraglótica porque está por encima de la glotis. Ahí pueden ver en la garganta, en el dibujito, fíjense, tienen ahí la glotis. Lo que está sobre la glotis es el aparato fonador. Por eso decimos cavidad supraglótica, sobre la glotis. ¿Sí? Entonces, ¿en qué lugar de la cavidad supraglótica ocurre el sonido? ¿Ocurre en el paladar, en los labios, en los dientes, entre los labios y los dientes? ¿Solamente intervienen los labios? ¿Solamente interviene la lengua y los dientes? ¿Sí? Ese es el punto de articulación. ¿En qué lugar de la cavidad supraglótica? Y por otra parte, tenemos esta clasificación que es muy fácil, porque es solamente recordar que cuando vibran las cuerdas vocales, hablamos de fonemas sonoros y cuando no vibran las cuerdas vocales, los fonemas son sordos. Por ejemplo, el fonema K de casa es un fonema sordo porque no vibran las cuerdas vocales para su realización. Bueno, miren chicos, acá les puse una imagen del cuadrito que tienen ustedes en las fotocopias, en la parte de la unidad 2, la segunda hoja. Ustedes tienen ahí un apunte de cátedra y este es el cuadro exacto que tienen en las fotocopias, así que necesito que ustedes vayan acompañando este video con sus fotocopias en la mano y sus apuntes. Los fonemas consonánticos habíamos dicho que se pueden clasificar según el modo de articulación y según el punto de articulación, además de si vibran o no vibran las cuerdas vocales, que son dos opciones nada más. Según el modo de articulación, los fonemas pueden ser
oclusivos, nasales, vibrantes, simple o múltiple, fricativo y lateral. Según el modo de articulación, esto significa que es la manera en la que sale el aire para pronunciar ese fonema. Otra cosa distinta va a ser el punto de articulación, que eso va a ser el lugar. Acá estamos en la forma en la que sale el aire. Por ejemplo, el fonema P de perro es un fonema oclusivo. ¿Por qué? Porque la cavidad bucal se cierra del todo para hacer un estallido del aire y pronunciar este fonema que estalla, la P, igual que la T. Se cierra del todo la cavidad bucal y luego hay una oclusión o una explosión del aire. Eso significa oclusivo. Otro tipo de fonema es el fonema nasal. Esto significa que en su realización interviene la cavidad nasal. Vayan a mirar el cuadrito, el esquemita de las cavidades supraglóticas, porque ahí ustedes tienen la cavidad bucal y la cavidad nasal. Los fonemas nasales son solamente 3 en nuestra lengua, la M, la N y la ñ. Para su realización se necesita que el aire pase sí o sí por la cavidad nasal. Por eso cuando estamos resfriados, que tenemos la nariz tapada, casi que no podemos pronunciar estos fonemas. Son los más difíciles de pronunciar, porque el aire tiene que salir sí o sí por la nariz. Por eso son nasales. El aire sale por la cavidad nasal. Otro tipo de fonema es el vibrante. El vibrante puede ser simple o múltiple. Si yo digo pero, es simple. Si yo digo perro, es múltiple. Estos fonemas son solamente la R y la R. Si se fijan, en la R hay una vibración de el aire y la lengua una sola vez. Por eso es una vibrante simple. En cambio, si digo perro, la R, hay una vibración múltiple. El ápice de la lengua, es decir, la punta de la lengua, choca o vibra contra los alvéolos múltiples veces. Por eso es vibrante múltiple. La fricativa también es otra forma distinta de pronunciar un fonema y es muy distinta de la oclusiva. Yo les había dicho que en la oclusiva se cierra completamente la cavidad bucal. En la fricativa no se cierra, sino que se estrecha, se achica la cavidad bucal. Por ejemplo, ahí tienen el fonema F, flor, feliz. Si se fijan, no cierro del todo la boca, sino que dejo que pase el aire por una cavidad un poco más estrecha. Eso es un fonema fricativo. No se cierra del todo, sino que se estrecha la cavidad. Y por último, según el modo de articulación, los fonemas pueden ser laterales. Solamente hay 2 fonemas laterales, que son la L y la L. Y esto significa que el aire pasa por los laterales de la cavidad bucal, por los cachetes, por la parte de adentro de las mejillas. Eso significa. ¿Por qué? Porque la lengua ocupa toda la cavidad y se posiciona toda completa sobre el paladar. Entonces el aire tiene que salir por algún lado, por eso sale por los costados, por los laterales. Esos son los fonemas laterales. Esta es la clasificación según el modo de articulación. Es la manera en la que sale el aire, en la que se articula el sonido, la manera. Ahora, la otra clasificación es según el punto. El punto es el lugar en donde ocurre el sonido. Recuerden mirar el dibujo de la boca con las cavidades supraglóticas. Según el punto de articulación, los fonemas consonánticos pueden ser bilabiales, porque intervienen los 2 labios para su realización. Por ejemplo, el fonema P, perro, burro, mamá,
uso los dos labios para realizar esos fonemas. Por eso son bilabiales. También puede ser labiodental. Labiodental significa que utilizo el labio inferior y los dientes superiores para pronunciar, por ejemplo, el fonema F. Háganlo ustedes y se van a dar cuenta que utilizo el labio inferior y los dientes superiores. F, flor. Otro fonema son los interdentales. Esto significa que la lengua se posiciona entre los dientes. Nosotros en Argentina no utilizamos la Z como interdental. Nosotros la pronunciamos como si fuera una S. Hacemos un ceseo. Pero en España ellos utilizan la Z, pronúncienla ustedes y se van a dar cuenta, Z de zonda, por ejemplo, la Z en la que la lengua se posiciona entre los dientes, porque es un fonema interdental. Ahora, otros fonemas son los dentales. Son aquellos en los que la lengua se posiciona detrás de los dientes. No entre los dientes, sino detrás de los dientes. Por ejemplo, en el fonema T. Si se fijan y lo pronuncian, igual que el fonema D. Igual que el fonema, nosotros el fonema S lo podemos realizar dental o lo podemos realizar alveolar, como les dije recién. Lo mismo que el fonema Z. Nosotros no decimos Z, pero sí decimos la S. Entonces, el fonema dental es aquel que se realiza detrás de los dientes. Y alveolar es muy similar. Muchas veces se nos confunden y de hecho pronunciamos quizás un mismo fonema de estas dos maneras. Lo podemos pronunciar dental, interdental o alveolar. Pero, digamos que la forma generalizada es alveolar. En el caso de la R, la R, la L. Los alvéolos son la parte que está detrás de los dientes, la parte más próxima al paladar, es como el antepaladar. Lo que sigue después es el paladar y lo de más atrás es el velo del paladar, es la parte más posterior. Entonces, el paladar anterior se llama alveolo y las consonantes alveolares son la N. Si se fijan, ustedes ponen la lengua en los alvéolos. N, R, R. Cuando vibra el ápice en los alvéolos. ¿Sí? S, también la hago fricativa y sobre los alvéolos. Y L. Vayan mirando el cuadrito y haciendo sus apuntes. Y vayan pronunciando también, así se dan cuenta. L. Pronuncio la L con el ápice de la lengua y el alvéolo, que es la parte de detrás de los dientes, ¿sí? La parte anterior al paladar. Otra clasificación, otro nombre, perdón, de consonantes son las palatales. Son aquellas que se realizan en el paladar, en las que se posiciona toda la lengua junto al paladar. La ñ, pronúncienla, si se fijan, la ñ es una consonante palatal, la lengua se posiciona sobre el paladar. La L también, que es la lateral, L también. La J la puedo pronunciar como palatal y a veces también se pronuncia como velar. Y ahí nos vamos al otro tipo, que son las velares. Como les dije recién,
El velo del paladar es la parte posterior del paladar. El alvéolo es la parte anterior, el velo es la parte posterior. Vayan al dibujito y ahí lo tienen. Entonces, por ejemplo, el fonema de casa, la K, ese sonido, se pronuncia en el velo del paladar. En el velo, bien atrás, bien en la parte posterior, ¿sí? De la cavidad supraglótica. Utilizo la lengua junto con el velo. Pronúncienlo y se van a dar cuenta. K, de casa, ¿sí? Lo mismo que la G de gato. No es la misma de... es la misma, perdón, de gaucho. Es la de gato. Esa G es una G velar, no es la J. ¿Sí? La J es también velar, pero es fricativa. Después nosotros vamos a ver bien cómo se hacen las transcripciones de los fonemas. Pero tengan bien en cuenta que lo que más nos interesa es el modo de articulación y el punto de articulación, a dónde se realizan los fonemas y cómo se realizan. Bueno, y lo otro también es si vibran o no vibran las cuerdas vocales, ya les dije. Si vibran, los fonemas son sonoros. Si no vibran, los fonemas son sordos. Pero estos movimientos también son muy sutiles y casi que no podemos percibirlos nosotros. Entonces, ustedes sabrán que, por ejemplo, la B de burro es un fonema sonoro, pero la P, que es oclusiva de perro, es un fonema sordo, porque en ella no vibran las cuerdas vocales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren, yo acá les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean cómo nosotros podemos clasificar los fonemas en una palabra o conjunto fónico, ¿sí? En la palabra casa, yo les puse ahí, es igual a casa entre barras. Eso es una transcripción fonética y ya lo vamos a ir haciendo con tiempo. Ya vamos a ver cómo se hace una transcripción fonética. Por ahora, que sepan que ese es el sonido de la palabra casa. Acuérdense lo que les dije. Si una persona de otro país, de otra habla, un inglés, por ejemplo, quiere saber cómo se pronuncia la palabra casa, le tenemos que poner esa pronunciación que está ahí entre barras. Así se pronuncia. Ese es el fonema K, de casa. ¿Sí? No se usa la C, porque la C es un grafema. Nosotros para transcribirlo usamos ese sonido, pero ya lo vamos a ver con tiempo. Lo que me interesa ahora es que ustedes vean cómo podemos clasificar los fonemas de esa palabra que es casa. Son 4 fonemas y los clasificamos según el modo, según el punto y según la vibración de las cuerdas. Entonces, el fonema K es un fonema oclusivo, ¿sí? Vuelvan al cuadrito, miren el cuadrito y ahí lo tienen. El fonema K es un fonema oclusivo. Es un fonema velar, según el punto de articulación, porque para pronunciarlo utilizo el velo del paladar. Y es un fonema sordo porque no vibran las cuerdas vocales, además de que es consonante. ¿Sí? El fonema A ya es un fonema vocálico. Es abierto, como dijimos, y es central, porque la lengua se ubica en un lugar medio. Según el punto, es central. Vayan al triángulo de las vocales. El fonema S, según el modo de articulación, es un fonema fricativo, porque la cavidad se estrecha, pero no se cierra del todo, como en el oclusivo. Se estrecha, fricativo. Y según el punto es alveolar, porque para pronunciarlo uno pone la lengua sobre los alveolos, ¿sí? S, S.
y según la vibración de las cuerdas es sorda porque no vibran las cuerdas. Y también es un fonema consonántico. La A, bueno, ya la vimos, es lo mismo que la anterior. Esta sería una forma de clasificar los fonemas, tanto vocálicos como consonánticos.